Buenas noches. ¿Cómo están todos? Son valientes, desafiaron el agua. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña oración para dar inicio a la enseñanza y que el Espíritu Santo sea ayudándonos a comprender la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, de poder compartir, Señor, una vez más con tu palabra, con tus hijos. Señor, y que seas tú dándonos luz y dándonos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Bueno, vamos entonces a compartir una vez más acerca de la fe. La vez pasada compartí acerca de que Jesús es el fundamento de nuestra fe, ¿cierto? Esto en cuanto a nuestra salvación. Entonces, a partir de allí ya queda plantada la fe en nuestros corazones y esta tiene que crecer, tiene que madurar. ¿Qué tiene que hacer la fe? Crecer, madurar. Ya somos salvos, pero entonces la fe sigue en ascenso en nuestros corazones. Así que yo le invito a que por favor abra conmigo la Biblia en el Salmo 89. Salmo 89. Y aquí, me esperas un momento y vamos entonces a compartir algo bien importante aquí. Hoy vamos entonces a ver una fe auténtica. ¿Qué vamos a ver? Una fe auténtica. Ya podemos mirar entonces acerca de la fe que esta se tiene que basar en el carácter de Dios. Yo quiero que le quede muy claro ese concepto en su corazón. Su fe se tiene que basar en el carácter de Dios. Me explico. Porque en el carácter de Dios. Porque cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes lo que Él dice, lo que Él hace, entonces tu fe crece, tu fe madura. Y vamos a mirar por qué. Porque aquí en la Escritura toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se deja ver tal cual como Él es. Usted lo puede distinguir en su forma de ser. Por eso nuestra fe se tiene que basar en lo que Dios es, en su carácter, en lo que Él nos deja ver a través de la Escritura. En el Salmo 89 miramos el versículo 28 y todo el Salmo 89 habla del carácter de Dios. Todo. Cuando usted esta noche puede en su casita, antes de acostarse, leerse el Salmo 89 y allí usted va a ver una descripción del carácter de Dios, de cómo es Él, qué dice, cómo actúa. Y vamos a mirar el versículo 28, solamente vamos a entresacar aquí unos. Está hablando Dios a su pueblo y le dice: mi amor por Él será siempre constante. Y mi pacto con Él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Pero vuelve el versículo 33 y dice: con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. ¿Qué tal si dices todo esto como muestra a Dios? ¿No les parece muy hermoso el carácter de Dios? Donde Él se muestra tan fiel y dice: es que yo lo hablé, yo lo dije, yo lo voy a cumplir. Claro, Dios también se enoja, Él también se molesta como un papá que es. ¿Usted como papá se ha enojado con su hijo? Muchas veces nos enojamos y por eso lo dejamos de amar. No, jamás. Jamás podríamos dejar de amar a un hijo por más enojos que pasemos.
Dios muestra su carácter. Y aquí en el Salmo 89 nos deja ver que Él es amoroso, que Él es compasivo, que Él es fiel, que Él es perdonador, que Él también reprende, que Él disciplina. Claro, eso es lo que se refiere al carácter de Dios, a su personalidad, a lo que Él es en sí. Por eso la importancia de que nuestra fe se base en lo que ahí está escrito. Porque aquí dice que jamás dejará de amarnos, jamás nos negará su amor. Qué hermoso. En Ezequiel dice un texto que salga el sol por donde salga, Dios nos ama. ¿Te imaginas esa comparación? O sea, Dios decir eso. Usted sabe por dónde sale el sol, por el oriente. Si se esconde, por el occidente. Pero si por alguna razón el sol llegara a salir por cualquier otro lado, no quiere decir que Dios ha cambiado. ¡Qué tremendo! Y en eso se tiene que basar nuestra fe. En lo inconmovible que es Dios, en lo inamovible que es Dios. Su carácter. ¿En qué se tiene que basar entonces tu fe? En su carácter, en lo que es Dios para nosotros. El Salmo 89 lo describe de muchas maneras. Ahora, cuando miramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12, en la segunda partecita, el apóstol Pablo está escribiendo y dice estas palabras: porque yo sé en quién he creído. ¿Tú podrías expresar lo mismo? Porque yo sé en quién he creído. Ay, qué palabras tan profundas, tan hermosas. Tu fe es tan firme, es tan fuerte, que puedes decir: yo sé en quién he creído. Como les decía la anterior vez, estamos en tiempos duros, tiempos complejos. Y escuchando un audio, este hombre decía: vienen tiempos mejores, viene la prosperidad. Pues hablaba de unas cosas maravillosas, que todo iba a estar bien. Entonces yo dejé de escucharlo porque dije: ¿y esto qué? ¿Esto fue antes o después de la pandemia? O sea, este video ¿de cuándo data? ¿Sí? Porque ruedan muchas cosas, pero ¿qué tan veraces son? ¿Cuántos profetizaron que Trump iba a ganar? Y profetizaron y ponían a Dios como testigo. Oiga, es delicado. ¿Por qué? Porque no estamos seguramente atentos a lo que está diciendo la Escritura. A mí la Biblia me dice que los tiempos cada vez serán más difíciles. ¿Lo ha leído usted? ¿Lo ha leído? Dice la Biblia que los tiempos serán más difíciles. Pero el carácter de Dios, como lo vemos a través de la Escritura, nos dice que aunque se conmuevan los cielos y la tierra, que aunque el sol cambie su lugar de salir, Dios sigue estando ahí en su trono, Dios sigue siendo fiel. Entonces, ¿qué va a suceder? Sí, vienen tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Habrá gracia y favor para tu vida en medio de tiempos difíciles. Esa es la verdad. Y en esto la fe, lo que dicen ustedes, amén. Mi fe puede decir amén a los tiempos difíciles, pero con gracia y favor de parte del Señor, que es muy diferente. Ahora, esa fe que ya fue puesta en nuestros corazones, que está llamada a crecer, a madurar, que nos muestra cómo es Dios, que esa fe nos va ensanchando cada día más el conocer a Dios. Entonces, esta fe despierta nuestro espíritu. Es importante de permitir que la fe despierte nuestro espíritu, porque nosotros tenemos que entonces, para poder comprender la palabra de Dios, conocer a Dios, eso se tiene que hacer solamente en el espíritu. La carne no nos va a dejar comprender quién es Dios. La carne no nos va a dejar ensanchar nuestra fe. Necesitamos comprender que la fe es la que despierta el espíritu para comprender las verdades de Dios. Entonces voy a entender lo que Dios dice acerca de mí, lo que Dios dice acerca de estos tiempos. Entonces voy a comprender el propósito de Dios sobre mi vida.
Cuando dejamos que esa fe que Dios ha depositado en nuestros corazones crezca, madure, entonces también esta fe nos va a llevar a una experiencia más profunda con Dios. ¿Usted podría decir que tiene una relación profunda con Dios? ¿Una experiencia profunda con Dios? ¿Podría decir eso? Es una respuesta que usted solito conoce. Pero mirando la Biblia, leyendo acerca de los profetas, hombres sencillos como usted y como yo, mujeres tan sencillas, tan frágiles como usted y como yo, que creyeron en Dios, depositaron su fe en Dios, conocieron el propósito de Dios sobre sus vidas y empezaron a ahondar en su relación con Dios. Y cuando usted lea ya en Ezequiel acerca de las aguas que llenaban el templo, fue una experiencia que tuvo Ezequiel. Dios quiso mostrarle a Ezequiel algo sobrenatural y le dio una visión de que en el templo empezaban a fluir unas aguas y que esas aguas empezaban a crecer. Y entonces dice, tan literal, dice, y entonces llegaba a los tobillos. ¿Y a dónde más subía? A las rodillas. ¿Y a dónde más subía? Y el agua subía y subía y subía. Cuando tu relación con Dios es profunda, así mismo va creciendo esa fe en tu corazón, porque son experiencias que te ligan más a Él. Y esas aguas tienen que seguir subiendo en nosotros. La fe tiene que ir en aumento, en aumento. La fe tiene que crecer, tiene que madurar en nosotros. Y Ezequiel, cuando fue llamado en principio, él no tenía ni siquiera idea de todo lo que Dios iba a hacer a través de él. Pero en la medida en que fue ensanchando su fe y fue conociendo más a Dios, entonces más se fue soltando el propósito sobre su vida. Una de las cosas que produce la fe auténtica en mi corazón, esa fe que Dios deposita en mí que va creciendo, me ayuda a comprender el amor de Dios. Y en esto sí que hace falta comprensión en los cristianos. En cuánto le ama Dios, cuánto está dispuesto Dios a hacer por ti. Ya dio a su Hijo y dice que con Él y nos dará muchas más cosas. O sea, el amor de Dios se extiende de una manera gloriosa. Así que podemos entender el amor de Dios. Y sabes, ese amor me hace entender que yo siempre estoy en su pensamiento. Yo puedo comprender por esa fe que Liliana está en el pensamiento de Dios continuamente. Todos los días, todo el tiempo yo estoy en la mente del Señor. ¿Qué les parece eso? Usted está en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Cuando usted lee que cuando Noé y el arca dice, y se acordó Dios, no fue porque se olvidó de Noé, sino porque Él recordó el pacto y dijo, ya es el tiempo, ya es el momento. Así que usted siempre está ahí en la mirada fija del Señor. Dice que Él mira la tierra y Él ya reconoce quiénes son sus fieles. Él nos tiene ahí en la vista, siempre presentes. Cuando me casé, entonces tenemos nuestra fotico allí del matrimonio, ¿no? Y resulta que Ana Sofía, muy chiquita, se puso a llorar porque viendo esa foto no se veía a ella. Y se puso a llorar y me dijo, mami, ¿tú por qué no me llevaste a tu matrimonio? Claro, la niña había visto matrimonios en la iglesia y que los niños de ellos llevaban las florecitas y las argollas. Y yo, ¿dónde estoy, mami? ¿Yo dónde estaba? Explicarle dónde estaba Ana Sofía en ese momento. Ana Sofía estaba en el pensamiento de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Y mi amor, no estás en la foto porque estabas en el pensamiento de Dios. Ya Dios te tenía a ti preparada. Dios te tiene a ti en sus pensamientos. No sé si en algún momento has visto un cuadro donde no apareces. No sé en qué cuadro no te has visto. Pero una cosa sí te puedo decir, tú estás en el pensamiento de Dios.
Dios sabe lo que va a hacer contigo. Él no se ha olvidado. Y esa es la fe auténtica, esa fe que se sustenta en Dios y su carácter. Él no miente, Él no va a mentir. A mí el Salmo me dice, no puedo mentir, no puedo, no me retractaré de mis palabras. Y Él ya dijo que te amaba, que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y será que va a fallar a eso? Él no puede fallar a eso, porque nuestra fe se basa en el carácter de Dios. Ya todo fue dispuesto. Como usted está en la mente del Señor, toda su vida ya está dispuesta. El Salmo 139:16 dice algo hermoso y lo enseño cada vez que puedo. Cada vez que tengo la oportunidad llevo a la persona allí. Porque dice en el verso 16 que cuando Dios te estaba formando en el vientre de tu madre, pero ya todos tus días estaban escritos. Doña Luz Dari, todos tus días ya están escritos. Todavía falta mucho para que Dios haga sobre tu vida. Manuela, eres tan pequeña, pero ya todos tus días ya fueron escritos. Todos tus días. José Manuel, todos tus días ya fueron escritos. Para cada uno de nosotros, Dios ya sabe qué es de nuestra vida. Dios ya sabe qué va a ser de nosotros en el futuro. Porque para Dios el futuro ya existe. Ya existe. Por eso la fe me lleva a comprender que nada escapa de la mirada de Dios. Vuelvo y te repito, si hay un cuadro donde no te ves, recuerda que estás en el pensamiento de Dios y el Señor ejecutará su plan maravilloso contigo. Él lo va a hacer, pero si tienes esa fe sólida, una fe que crece, una fe que madura. En Hebreos 11:1, todos nos sabemos ese texto de memoria, ¿cierto que sí? Allá en casa lo pueden recitar. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Entonces ese texto bíblico es muy importante que nosotros nos lo sepamos y que podamos comprender a cabalidad lo que Él trata de decirnos. Aquí lo que el autor quiso decir para nosotros en este texto es que todo lo que está en la Escritura no es imaginación, no son ilusiones, es una realidad. Eso quiere decir la Escritura en Hebreos 11:1. Que todo en Dios es una realidad. Aunque yo no lo vea, es una realidad. La fe en tu corazón tiene que crecer, tiene que madurar. Para entender que ya Dios tiene previsto todas las cosas sobre tu vida. Todas las tiene. En 2 Corintios 5:7, el apóstol Pablo hace mención de algo muy bonito. Y dice que no andamos por vista, andamos por fe. ¿Cómo es? No andamos por vista, andamos por fe. Resulta que hoy día es usual ver creyentes que se mueven por observación sensorial. Está técnica la palabra, ¿cierto? Se mueven por observación sensorial. Quiere decir que puede haber personas que se basan en lo que sienten, en lo que ven, en lo que tocan. ¿Cómo les parece? Está basada su fe en lo que ve. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Nuestra fe no se basa en lo que ve, porque no es por vista, es por fe. No lo veo, pero yo lo creo. ¿Por qué lo crees? Porque lo dijo Dios. Amén. Amén a eso. ¿Por qué lo crees? Porque Dios lo dijo. Por eso. Y Dios no miente. Porque Dios lo habló y Dios no miente. Estos días visitamos a un hermano de la iglesia que pasó por esta situación que es del COVID y nos contaba que un compañero de habitación le preguntaron que qué religión profesaba, porque allá a las personas que las hospitalizan les están dando ayuda psicológica.
Entonces, de acuerdo a lo que profesé, como que los ayudan. Entonces, que este señor dijo, no, yo no profeso ninguna religión, pero con la ayuda de Dios yo voy a salir de aquí. ¿Cómo les parece? No, pero con la ayuda de Dios yo voy a salir de aquí. ¿Cómo les parece esto? Increíble. Pero esas son las personas de estos últimos tiempos. Pero nosotros no podemos ser así. Nuestra fe está basada en un Dios vivo, en un Dios real, que no miente, que se mantiene firme en lo que dice sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Él va a estar firme ahí. Recuerde, la fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla de realidades. Realidades que todavía no se han materializado, pero que ya existen en la eternidad. Ya existen. Ana Sofía ya existía en la eternidad. En el pensamiento de Dios ya existía Ana Sofía. Ella no fue un capricho mío. Nadie nace por capricho de nadie. Las personas nacen con propósito de Dios. Así de sencillo. Entonces Dios es fiel a su palabra. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero nosotros no somos de los que nos movemos por lo sensorial, por los sentidos. Nosotros somos de los que se mueven porque le creen a Dios. Es más, hay un texto que dice, por Cristo somos, en Él estamos, en Él nos movemos. O sea, Él es la razón de todo lo que nosotros somos y creemos. Porque esa es una parte fuerte que la gente no entiende. Ay, ya te enloqueciste. Esa no es la palabra que usan contra nosotros. Te embobaste, te enloqueciste. No. Ahora nuestra vida ha sido despertada en el Espíritu para poder comprender estas verdades por causa de la fe que Dios puso en nuestros corazones. Esto no es de nosotros. Usted no cree, usted no tiene fe por usted. No, esa fe proviene de Dios. Él es la fuente de nuestra fe. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, como Dios fue el que la puso aquí, pero Él sí espera que nosotros nos dispongamos a crecer, nos dispongamos a madurar en el camino de la fe. Hay un texto que yo quiero que leamos en Romanos capítulo 4. Busque por favor Romanos capítulo 4. Es un texto que quiero que leas cuidadosamente y de acuerdo a esto vamos a responder una pregunta. Romanos capítulo 4. Cuando hablamos de la fe, es imposible no mencionar ¿a quién? A Abraham, porque él es el padre de la fe y él siempre es un modelo a seguir en cuanto a la fe. Entonces, miramos aquí en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 17. Por favor, léalo muy atentamente y vamos a responder a esta pregunta. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. ¿Lo leemos de nuevo? Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya fuesen, dice la Reina Valera, como si ya existieran. La pregunta que yo hago sobre este texto bíblico que me tomó a mí mucho rato, y yo leía y yo decía, Dios, ¿cómo no había visto esto así antes? O sea, ¿cómo no lo...? Y ¿sabes? Quiero preguntarte, y allá los que están conectados en casa me van a escribir. Escríbanme, ¿quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Abraham o Dios? Mire su Biblia. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Abraham o Dios? ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Quién responde?
¿Qué me están escribiendo? Si están viendo allí el Face. ¿Qué está respondiendo los hermanos en casa? ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Abraham o Dios? ¿Quién? Por acá dicen Dios. ¿Quién dice por acá? ¿Qué dice Manuela? Dios. ¿Quién más dice por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, levanten la mano. ¿Quiénes dicen Dios? ¿Quiénes? Bueno, bajen la mano. ¿Quién dice que Abraham? Una. ¿Quién da más? ¿Qué dice allá los hermanos? Dios. Ok. Lean atentamente. ¿Quién es quien llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. Si usted lee bien, están hablando de Dios, acerca de Abraham, lo que hizo con Abraham. Abraham creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en un Dios, en este Dios en el que creemos nosotros, que puede dar vida a los muertos. Miren pues aquí algo muy importante acerca de la fe. Algo muy importante. Esa modalidad de estos últimos tiempos. Decláralo. Profetízalo. Es que hermano, llame las cosas que no son como si fuesen. Yo tengo la capacidad de crear. Yo tengo la capacidad de hacer algo. No. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham se veía a sí mismo viejo, pasado de tiempo para ser papá. Pero Dios vio y habló la palabra sobre Abraham. Y esa palabra fue la que tuvo poder. Esa modalidad de profetice, declárelo, decrételo. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Será que está en línea con la palabra de Dios? Abraham creyó a lo que Dios dijo. ¿Qué creyó Abraham? Lo que Dios dijo. Pero ¿qué has escuchado de pronto por ahí? Declárelo, hermana, declárelo, hermano. Declárelo, eres creyente, eres cristiano. Declaras. ¿Qué diferencia cuando oramos conforme a la Escritura? Porque la fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. Y la fe no hace actos irresponsables. Porque usted no lee de Abraham que haya dicho: mi hija, ¿dónde está Sarai? Mi hija. ¿Qué pasó, mi hijo? Empaque que nos vamos. ¿Y para dónde? No sé, pero tengo un palpitar por aquí. Tengo un sentir por allá. No, vamos en un acto de fe. Vámonos. Es que Abraham no es el que llama las cosas que son como si fuesen. Es Dios el que mueve nuestro corazón a creer que ya está hecho en la eternidad, pero porque Él dijo la palabra. Dios dijo la palabra. ¿Recuerdan en Génesis? Hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense en las aguas de la tierra, y se hizo. ¿Por qué se cumplió la palabra sobre Abraham? Porque salió de la boca de Dios. En la Biblia en ningún momento dice que usted tiene capacidad de crear algo. Mi papá tuvo un diagnóstico de cáncer en enero. Era un diagnóstico muy difícil. Entonces Liliana empieza: no tiene cáncer. No, mi fe dice: Señor, mi papá tiene cáncer, pero yo he creído en ti. Eso es lo correcto de la fe. La realidad de lo que vivimos. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios ante esa realidad? Eso va a hacer que mi fe crezca.
Eso va a hacer que mi fe madure. Y yo le dije, Señor, tú tienes el poder de estar por encima de ese diagnóstico. Y tú puedes darle gracia y favor a mi papá sobre este diagnóstico. Señor, mi fe está en ti, en ti. Y empecé a orar de esa manera, conforme a lo que dice la Escritura sobre mi papá y su diagnóstico. Pero siempre creyendo que Dios y su voluntad es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Lo único que yo sí le dije, Señor, entonces deme la oportunidad de plantar la semilla de fe en su corazón. Deme esa oportunidad. Y eso hice todo ese tiempo. Y saben, Dios sabía que si había algo que yo no quería perder en esta tierra, era mi papá. Siempre, de solo pensarlo, eso a mí me ponía mal. Y ahora tener que vivirlo, tener que enfrentarlo. Dios sabía cuál era mi afecto hacia él. Y después de varios meses, Dios me mandó una palabra. Dios me habló a través de una de las líderes. Y me dijo, pastora, yo soñé con usted. Y me dijo lo que había soñado. Y que eso que había soñado y que Dios le había dicho, dile que me lo pida, algo así, que me lo pida que yo lo hago. Que me lo pida que yo lo hago. Yo era, ¿qué puede ser? ¿Qué es eso tan importante que Dios dice que yo se lo pida? Pues yo pensaba de esa manera porque para mí su palabra es fundamental y yo oro conforme a su palabra, pero Él me manda a decir que yo se lo pida. ¿Usted qué le hubiera pedido? ¿Usted qué le hubiera pedido? Tremendo, ¿cierto? Yo no entendí. La verdad, yo no entendía en el comienzo. Pero yo empecé a orar, Señor, ¿qué es eso tan importante que estás esperando que yo sea la que te lo diga? Y empecé, bueno, ¿será esta situación? Señor, pero usted actúa en esto. ¿Y será esta otra situación? Y yo pensaba, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando de repente ya entendí, dije, ok, Señor, te lo entrego. Te entrego a mi papá. Y tú vas a hacer con él tu perfecta voluntad. Como al mes larguito mi papá falleció. Porque Dios conoce nuestro corazón. Él lo conoce. Y Él sabe por lo que tú estás pasando. Y Él sabe lo que tú estás viviendo. Y tu fe en la medida en que ha crecido y ha madurado, en medio de las circunstancias difíciles tú vas a poder confiar. No niegas la realidad, pero confías en la perfecta voluntad de Dios. Confías en esa perfecta voluntad del Señor. Y yo les he contado la fidelidad de Dios que me dejó llegar al hospital y decirle, papá, vengo a despedirme de ti. O sea, tener tan claro ese momento de que era Dios el que estaba actuando y que eso era lo mejor para él. No niegas tu realidad porque la fe que tienes está en el Señor. Y no se hacen actos irresponsables. Es que por fe yo hice esto. Es que por fe hagamos esto. Es que por fe hagamos lo otro. Pero dime, ¿Dios te habló? ¿Ya Dios te dio una palabra? Porque Abraham tuvo la palabra. Dios le habló y le dijo, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció. Con Abraham aprendemos que Dios habla y el hombre obedece. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Eso lo aprendemos con Abraham. Dios habla y nosotros obedecemos. No cuestionamos, lo obedecemos. Porque nosotros no tenemos alcance de visualizar un futuro. Dios sí tiene esa capacidad. Por lo tanto, dejemos que el consejo de Dios venga sobre nosotros para tomar decisiones. Para saber cuándo movernos, saber con quién aún movernos. Con Abraham aprendemos todo esto. La fe me alinea con la voluntad de Dios. Ya no ando haciendo locuras por ahí. La fe me alinea y me ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios. Abraham comprendió, recibió el pacto de Dios. Era un trato entre Dios y Abraham, y Dios lo cumplió. Y Dios tiene un pacto contigo. Dios tiene un pacto contigo, con tu fe. Él está tratando de alinear tu vida con ese pacto
pacto que tiene contigo. Pero necesitamos madurar en esta fe para que no dudemos de su buena voluntad. Isaac, que fue fruto de ese pacto, se casó de 40 años. Habían pasado 20 años y su esposa todavía no concebía. Y yo me imagino que Isaac oraba de continuo por su bebé, porque en esa época tener sus hijos era la continuidad de esa generación. Pero 20 años después, me imagino que una vez más Isaac elevó su oración y intercedió por su esposa. Y Rebeca concibió. Qué bonito, ¿cierto? Porque aunque hay un pacto de Dios hacia ti, Dios también nos muestra que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo lo que Dios nos ha prometido. Hay tiempo para que Dios cumpla su palabra. Recuerden eso. Dios tiene un pacto contigo y no lo va a quebrantar, Él lo va a cumplir. Lo que ha dicho sobre ti lo cumplirá. Pero toma tiempo. Toma tiempo. Como fue con Abraham, lo fue con Isaac. De ahí salió Jacob. Y Jacob, también entendiendo el propósito de Dios, se casó con aquellas chicas. Ya saben ustedes la historia. Pero Raquel le decía a Jacob: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero, dame hijos o me muero. Ella vivía angustiada, desesperada. ¿A quién le pidió los hijos? ¿A Jacob? Si de Jacob no era el problema. Jacob ya tenía un poco de muchachitos con Lea. De Jacob no era el problema. Sin embargo, como Dios tenía todo escrito, todo está escrito, José tenía que tomar tiempo para nacer, porque él era la persona a la que Dios usaría para cumplir su palabra. No podía nacer antes, tenía que ser después. Pero dame hijos que me muero. Porque cuando no entendemos cuál es la promesa de Dios, como que nos enloquecemos, perdemos la confianza, nos desesperamos. Y efectivamente tuvo 2 hijos y se murió. 2 y se murió. Ni los pudo disfrutar porque los dejó chiquitos. Es más, murió dando a luz al segundo. Nosotros debemos de ser entendidos en la voluntad de Dios allá en casa. Hay que ser entendidos en la voluntad de Dios. Dios ya tiene un compromiso contigo, lo va a cumplir, pero toma tiempo. Y al tomar tiempo, también tenemos que examinar nuestras motivaciones. ¿Para qué Raquel quería tener hijos? No era para extender su generación. Era para estregárselos a Lea en la cara. Vea que yo sí tengo hijos, vea que yo sí. ¿Cuál es la motivación de aquello que tú estás rogando a Dios? O quizás esa motivación que te lleva a pedir o a esperar de la persona equivocada. Tremendo, ¿cierto? Jacob, dame hijos. Es Dios el que abre el vientre. Es Dios el que coloca ahí la simiente. Es Dios el que coloca aquí la descendencia. Es Dios el que ejecuta su plan. Por eso ese tema de decretar, decláralo. Llama las cosas que no son como si fuesen. No, vas a empezar a decir: no estoy enferma, no estoy enferma, no estoy enferma. No, eso no lo dice la palabra de Dios. Eso no lo dice el Señor en su palabra. Y recuerden que la fe está basada en el carácter de Dios y su palabra. Si tú ves tu alacena que ya está bajando y la economía no está subiendo, es diferente cuando tú te paras en esa alacena y dices: gracias Dios, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Gracias Dios, porque tú aderezas mesa delante de mí. Gracias Dios. Y usted empieza a hablar la palabra de Dios en su situación. Eso hace la fe auténtica. Usted no tiene que decretar nada, porque usted no da órdenes a Dios. ¿Usted se imagina? Dios, me hace el favor que yo... Nosotros no tenemos ese poder. No lo tenemos.
Dios tiene un pacto contigo. Toma tiempo, pero esa fe nos ayuda a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué quieres una gran empresa, Nelson? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué quieres una empresa grande, Joana? No es malo tener una empresa grande, pero ¿cuál es la motivación? ¿Bendecir al pueblo del Señor? ¿Bendecir su casa? ¿Bendecir los hermanos con empleo? Son motivaciones correctas. ¿Será que Dios no estará aprobando ese sueño, ese anhelo? Claro, la Biblia nos habla de que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos prosperados, pero ¿cuál es la motivación? Respecto a los amigos de Daniel, aquí hay una frasecita que me impacta, me gusta, me encanta, porque confronta. Recuerden que Daniel descifró el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y el rey le cogió tanto cariño, tanto aprecio, casi que hacía lo que Daniel le pidiera. Entonces Daniel le dijo que le diera un lugar honorable a sus amigos como gobernadores en las provincias. Y efectivamente los mandó como gobernadores a las provincias. Pasaron 20 años y Nabucodonosor se acordó del sueño. ¿Y qué creen que hizo? La estatua que soñó en esa ocasión. Y entonces se estaba diciendo que apenas sonara una canción, la gente se tenía que arrodillar en cualquier provincia donde se encontrara. Y por decir algo como que a las 6 de la tarde suena la canción y todos se arrodillan. Y el que no se arrodille, para el horno de fuego. Y le vinieron a contar, ¿cómo le parece, rey? Que por allá hay unos que no lo están haciendo. Tráiganmelos acá. Cuando él se da cuenta que son estos 3 muchachos que tienen algo tan especial, el rey les pregunta, ¿por qué no lo hacen? Y ellos le dicen, es que nosotros tenemos nuestra fe, es en el Dios del cielo y no nos vamos a inclinar. Y el rey, dándoles una oportunidad porque los estimaba, les dice, ok, ya casi suena la canción y quiero ver que se arrodillen aquí delante de mí. Tremendo, ¿cierto? Y la respuesta de estos muchachos fue, no, mi rey, no lo vamos a hacer. No nos vamos a arrodillar porque nuestro Dios es tan poderoso que nos puede librar del fuego. Así le contestaron, nuestro Dios es tan poderoso que nos puede librar del fuego. Y si no, igual no nos arrodillaremos. El rey se puso tan furioso cuando sonó la canción que no se arrodillaron, que dijo, caliéntenlo 7 veces más. Y ustedes ya saben el resto de la historia. Dios sí respalda nuestra fe, porque yo me considero una mujer de fe atrevida. Yo me considero una mujer de fe atrevida, con todas mis debilidades, pero el Señor me ha dado, he podido llegar a un grado de madurez en mi fe. Y yo les voy a decir algo. No se trata de que yo le dé órdenes a Dios y Él me las cumpla, sino que como estos jóvenes, Dios se complace tanto en ellos que activa su poder. Porque Dios nunca les dijo, vayan y digan esto que yo los voy a salvar del fuego. Dios no les dijo eso. Ellos estaban con una convicción tan alta, una fe tan madura, que dijeron, nuestro Dios nos puede librar del fuego. Y si no, nuestra fe no va a cambiar. ¿Será que es con tus oraciones que no han sido respondidas, tu fe cambió o tu fe aumentó? Estos hombres, yo creo que dijeron, no, yo los tengo que respaldar. Esta belleza de fe, yo la tengo que respaldar. Cuando usted le ha creído a Dios y por encima de lo que este mundo dice, usted le cree a Dios, Dios se agrada de eso y te respalda. Porque no es una fe irresponsable. Ellos colocaron por encima a Dios que su vida. La colocaron y Dios lo respaldó. Entonces no tenemos que torcer el brazo de Dios, simplemente necesitamos tener una fe madura.
que se basa en el carácter de Dios. ¿Me hago comprender hasta ahí? ¿Quién entonces llama a las cosas que no son como si fuesen? Dios. Es Dios el que tiene la capacidad de decir al que está enfermo, sea sano. Dios es el que está con el poder para decir, esta situación cambia, esto se hace, esto no se hace. ¿Me hago comprender en eso? Pero su fe, cuando su fe es madura, usted sabe hasta dónde llevar su fe al límite. Dios nos lleva al límite muchas veces, pero es con un propósito de madurar. Madurar, vuelvo y les repito, hay un compromiso de Dios contigo, hay un pacto de Dios sobre ti, pero toma tiempo, y esa fe en Dios nos lleva a examinar nuestras motivaciones. ¿De acuerdo, mis amados? Eso es importante que usted lo atesore, porque vienen tiempos muy difíciles, pero esa fe auténtica es la que te va a sacar victorioso en medio de las circunstancias. Es esa fe auténtica la que te va a llevar a la cima, a donde Dios quiere llevarte, a donde Dios quiere ponerte. La fe, esa fe que hace mover la mano de Dios, ¿no? ¿Qué diferencia? Esa fe que hace mover la mano de Dios. Usted va al Nuevo Testamento y ve cuántas veces Jesús alababa a personas por la fe que tenían. No fueron muchas y no fueron judíos. Que Dios alabe tu fe, que Dios se sienta complacido con tu fe, porque tu fe es inquebrantable, porque tu fe es inamovible, está puesta en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que ya vio todo en la eternidad, pero tú todavía no lo alcanzas a comprender, yo tampoco, pero en la eternidad todo ya está preparado para ti. Solamente es permanecer firmes en esa fe que Dios desatará. Dios desatará su buen propósito sobre nuestras vidas. Pero por favor, recuerde, no se mueva si Dios no le ha hablado. No haga si Dios no le ha dicho. Pídale primero dirección a Dios para que entonces su fe sea respaldada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dios te va a ayudar y vas a salir más fino que el oro. Vas a salir más fino que el oro. Tu fe madura va a descansar en la voluntad perfecta de Dios. Señor, tú me hablas, yo obedezco. Señor, tú hablas, yo obedezco. Cuesta, hay cosas que cuestan más que otras, pero tú hablas, yo obedezco. Así funciona la fe con el Señor. Y esa es la fe que Dios busca de parte de su pueblo. ¿Por qué no busca conmigo 1 Juan 5, versículo 14 para ir terminando? Nuestra fe tiene que descansar en la voluntad de Dios. Solteros, ¿cuántos solteros hay aquí? Solteros, jóvenes, niños, adolescentes. Descansen en la voluntad de Dios. Toda tu vida ya fue escrita, toda tu vida profesional, laboral, familiar, emocional, todo está escrito. Así que para disfrutar de todas esas bondades de Dios, descansemos en el Señor y esperemos el tiempo perfecto para todas las cosas. 1 Juan 5:14 dice, ¿cómo dice? Y esta es la confianza que tenemos. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Entonces no se trata de que yo declare lo que quiero ver, no, yo hablo conforme a la palabra de Dios. Y usted ha visto que en esta iglesia oramos conforme a la palabra de Dios. Creemos profundamente en el poder que ella tiene. Creemos. Recuerde que la palabra en la que estamos creyendo, esta palabra de Dios, no está basada en ilusiones ni en imaginación. Está basada en realidades. Ahí se basa nuestra fe. Dios te da una palabra y en ella caminas. Antes de tomar decisiones, pídele a Dios una palabra de directriz. Habla con el Señor, habla con Él, Él te va a oír. Si tú de verdad quieres alinearte con la voluntad de Dios, Él te va a hablar.
pero presta oído, presta interés, porque esto solamente se puede lograr cuando la fe despierta mi espíritu. Es en el espíritu, para que no juzguemos las cosas en lo terrenal o lo material. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a concluir haciendo una pequeña oración. Nosotros como creyentes hablamos la palabra de Dios en cualquier situación, porque para toda situación hay palabra del Señor. Sobre ti hay pacto, pero toma tiempo y hay que cuidar las motivaciones. Dios quiere darnos muchas cosas maravillosas, muchas. Pero nuestra fe tiene que madurar. Nuestra fe tiene que madurar. Sigue clamando, sigue intercediendo. Isaac intercedió 20 años por su esposa. Quiero creer que lo hizo por 20 años, porque él quería a su hijo y había la promesa. Y 20 años tomó para que ese vientre fuera lleno de una bendición doble. Doble. Dios tiene el poder para hacer cosas magníficas. El día que solamente una vez lo he hecho, Dios me habló y me dijo que hablara vida sobre un vientre. Una sola vez lo he hecho, porque eso es muy serio. Decir que Dios habla y si la palabra no se cumple, Dios no habló. Pero ese vientre